La historia de Lamine Yamal y aquel dichoso Lamborghini empezó una mañana de julio que pintaba súper normal, al menos para él. Fíjate qué ironía, ¿no? El chico, con apenas 17 años recién cumplidos y tras haberlo petado en el Barça y en la Eurocopa con España, pensaba que podía tener un día tranquilo sin que nadie lo molestara, algo complicado cuando todo el mundo te reconoce por la calle y te pide selfies. Pero Lamine, que a pesar de su fama sigue siendo un chaval humilde de Mataró, se había levantado con una idea en mente: oye, me voy a dar un capricho. Porque con tanto entreno y tanta competencia, uno también se merece sus gustos, y a él le flipaban los coches de lujo desde que era un crío. Ahora que estaba a tope con sus ingresos y era una estrella mundial, sintió que podía, al fin, estrenar un cochazo de esos que no pasan desapercibidos. El calor en Barcelona era brutal ese día. Cuando Lamine salió de su piso, se plantó unas zapatillas que tenían ya sus batallitas encima, unos vaqueros rotos y una camiseta holgada. Para él, todo eso era pura comodidad. Nada de trajes caros o gafas de sol de 1000 euros, él prefería ir discreto. Además, así evitaba que los seguidores lo asaltaran cada 3 pasos. Después de todo, solo quería darse una vuelta por la concesionaria sin llamar la atención. Hoy no le digo nada a mi representante ni a nadie. Voy por mi cuenta, se repetía mientras se tomaba un refresco rápido en un bar de su barrio. Se notaba la ilusión en sus ojos. Parecía un niño que se dirige a una tienda de chucherías con la paga de la semana. Pero claro, cuando tienes 17 años y medio Barcelona te conoce, la cosa cambia un poco. Llegó a Autoélite, una concesionaria de coches de lujo súper exclusiva de la zona alta de Barcelona, en la avenida Diagonal. Desde fuera ya se veía la fachada gigante con cristaleras relucientes y unos cochazos de ensueño exhibidos como si fueran joyas. El aire acondicionado te pegaba una bofetada de fresquito al entrar, que se agradecía un montón con la que estaba cayendo fuera. El sitio olía a cuero nuevo, a ambientadores de esos premium, y a ese toque de exclusividad que a algunos les encanta y a otros les intimida. En aquel momento, apenas había gente, un par de vendedores atendiendo a unos clientes trajeados y un par de curiosos ojeando precios a distancia. Lamine pensó que era perfecto, que así podría pasar desapercibido y mirar con calma. Su objetivo era un Lamborghini Urus. Había leído un montón de cosas buenas sobre ese modelo, la verdad, con el nivel que tenía en el campo y el dinerito que iba ingresando gracias a contratos y patrocinios, podía permitirse uno. Empezó a moverse entre los coches, admirando cada detalle. Se le iluminaban los ojos cuando veía esos interiores increíbles, las llantas brillantes, los acabados perfectos. A pesar de ser un futbolista con un talento que quitaba el hipo, en ese momento era solo un chaval de 17 años que flipaba con las máquinas deportivas. Paseó entre los modelos, tocó suavemente las carrocerías, se asomó a algún interior, comprobando la comodidad de los asientos. Parecía más feliz que cuando metió su primer gol con el Barça. El gerente de Autoélite, Antonio Ferrer, lo tenía todo visto en sus más de 20 años al frente de la concesionaria. Era un tipo de 58 años, con un pelo que ya mostraba canas y una corbata de seda italiana siempre impecable. Desde su despacho, con esas paredes de cristal que permitían verlo todo, echó un ojo al joven que acababa de entrar. Otro chaval que solo quiere mirar y hacerse fotitos para Instagram, pensó con fastidio. Antonio era de esos que se jactaba de tener un sexto sentido para distinguir a los que de verdad podían comprar un coche de los que solo iban a curiosear. Y, en su experiencia, un chaval con vaqueros rotos y zapatillas trilladas no era precisamente la estampa típica de un comprador serio de coches de más de 300.000 euros. Tenía una política no escrita: no perder el tiempo con quienes él consideraba no aptos para esos lujos. Quizás los fines de semana dejaba que la gente se paseara más a su aire, por eso de la imagen pública, pero entre semana él quería clientes solventes y punto. Ninguno de los comerciales se acercaba a Lamine, tal vez porque también habían heredado esa mentalidad de su jefe o sencillamente porque estaban liados con otros clientes. Al final, Antonio decidió encargarse él mismo. Salió de su despacho con paso firme y se dirigió a Lamine, que en ese momento estaba inclinado sobre el capó de un Ferrari Roma rojo intenso, admirando el motor a través del cristal. ¿Puedo ayudarte en algo?
Le soltó con un tono que, si te pones a analizarlo, sonaba más a ¿qué haces aquí?, que a ¿en qué puedo servirte? Además, lo miró de arriba abajo con gesto de desaprobación, deteniéndose un instante en sus zapatillas gastadas y los vaqueros. Estoy interesado en el Lamborghini Urus, respondió Lamine con total normalidad, señalando el modelo negro mate que había visto en la plataforma central. La expresión de Antonio fue de una condescendencia total. Pensaba que se había topado con otro adolescente flipado que sueña con tener un cochazo pero que igual no tenía ni para pagarse una moto de segunda mano. Claro, claro. Y supongo que también te interesa el Bugatti de la entrada, replicó con sarcasmo. Mira, chaval, todos tenemos trabajo que hacer y esto no es un museo. Vuelve cuando tengas la edad y, sobre todo, la pasta, para comprar algo así. Lamine se quedó a cuadros. No entendía cómo alguien podía tratarlo así, sobre todo cuando él simplemente había preguntado por un coche que realmente podía pagar. En el vestuario del Barça y en la selección, todos lo respetaban, le hacían bromas, pero jamás lo ninguneaban ni lo juzgaban por su edad o su aspecto. Quedó tan sorprendido que apenas articuló un perdone, pero de verdad estoy interesado en comprar. Creo que podría permitírmelo. Al oír eso, Antonio soltó una risa que atrajo la atención de sus empleados y de un par de clientes que habían entrado. ¿Tú? ¿Un coche de 300.000 euros? Anda ya. ¿De dónde has sacado esa fortuna, vendiendo camisetas falsas a los turistas en las Ramblas? Soltó con un deje de desprecio. Aquello ya era demasiado. Para Lamine, ese comentario apestaba a prejuicios y clasismo. Y en 2023, que te suelten algo así en la cara es muy fuerte. Él seguía manteniendo la calma, pero se le notaba la tensión en la mandíbula. Intentó explicarse una vez más. Me llamo Lamine Yamal, dijo, con la esperanza de que el nombre le sonara, aunque fuera de refilón. Pero nada, Antonio no tenía ni idea de fútbol y por tanto no relacionaba el nombre con la nueva promesa del Barça. Mira, chaval, me da igual cómo te llames. Aquí atendemos a clientes serios, no a niñatos que vienen a babear por coches que jamás comprarán. Te pido que salgas ahora mismo o tendré que llamar a seguridad. El tono del gerente se había vuelto tan desagradable que uno de los vendedores sintió pena ajena, pero no se atrevió a contradecir al jefe. María, otra comercial, empezaba a fruncir el ceño porque aquel chico, Lamine, le sonaba muchísimo. Ella sí era aficionada al fútbol y creía haberlo visto en portadas recientes. Pero antes de que pudiera reaccionar, Antonio ya había tomado a Lamine del brazo, decidido a echarlo a la calle. La escena era de vergüenza ajena. Varios clientes observaban con curiosidad, y alguno que otro incluso grababa con el móvil, porque en los tiempos que corren, todo se graba. Perdone, don Antonio, lo llamó María a gritos cuando estaban a punto de llegar a la puerta. Ese chico es Lamine Yamal, el jugador del Barcelona. Antonio, que seguía sujetando a Lamine, se detuvo de golpe. Su cara fue un poema, tenía la boca abierta y los ojos como platos. Es la nueva estrella del Barça, explicó María apresuradamente. Mi hijo tiene un póster suyo en la habitación. Es internacional con España y acaba de ganar la Eurocopa. Está entre los futbolistas mejor pagados, incluso siendo tan joven. Antonio sintió como un sudor frío le bajaba por la espalda y las piernas le flaqueaban. Recordó vagamente haber visto noticias sobre un prodigio joven del Barça, pero como a él el fútbol se la traía al fresco, no había conectado los puntos. Se quedó mirando a Lamine, dándose cuenta del tremendo error que acababa de cometer. El chaval soltó un leve bufido y se sacudió el brazo, molesto pero con más dignidad de la que muchos adultos habrían mostrado. Lo siento mucho, empezó a balbucear Antonio. No sabía que tú. No te había. No pasa nada, contestó Lamine con una madurez brutal. Pero quizá debería ir a otra concesionaria, donde traten bien a todos los clientes, no solo a los que conocen. El silencio fue sepulcral. Lamine salió de allí, sintiendo un nudo en el estómago. Le habían despreciado por su apariencia y su edad, algo que en teoría no debería pasar, pero pasa. La noticia voló, un cliente que estaba allí había grabado parte de la escena y lo subió a redes sociales con el hashtag #Lamine expulsado. Siendo Lamine Yamal un ídolo en alza, aquello se difundió a la velocidad de la luz.
Para cuando el chico llegó a su coche, algunos aficionados ya lo habían reconocido y le pedían selfies. El contraste con el trato de hacía un par de minutos era tremendo. Fuera era un héroe, dentro lo habían tratado como a un don nadie. Lamine se sacó fotos con la gente, le sonrió como siempre y siguió con su día. Pero ese mal trago no se le iba a olvidar tan rápido. Mientras tanto, dentro de Autoélite, Antonio estaba en shock, con la cara blanca como una pared. Reunió a su equipo y soltó un «¿pero cómo he podido cagarla de esta manera?». Entre todos intentaban asimilarlo, pero especialmente Antonio estaba hecho polvo. María lo miraba con cierto reproche, porque en parte se culpaba por no haber intervenido antes y evitarle el mal rato a Lamine, aunque la responsabilidad principal era del propio Antonio. Deberíamos llamarle inmediatamente, disculparnos y ofrecerle alguna compensación, sugirió María, con un tono que indicaba la urgencia de la situación. Tienes toda la razón, dijo Antonio, tragando saliva. Voy a intentar contactar con él a través del club. Esto no puede quedarse así. Hemos perdido a un cliente y además esto va a afectar a nuestra imagen. Lo que el gerente no se esperaba era la magnitud del escándalo. Al día siguiente, el vídeo de la expulsión de Lamine Yamal se había vuelto viral. Todos los medios deportivos lo publicaban, y las redes sociales echaban humo con mensajes indignados sobre la discriminación y el clasismo. ¿Así tratan a nuestros cracks cuando no van vestidos de marca? Racismo y clasismo en estado puro y otros comentarios incendiarios llenaban Twitter, Instagram y Facebook. La valoración online de Autoélite se desplomó y se llenó de reseñas negativas en Google, con gente furiosa dejando una estrella y relatos de cómo un establecimiento de ese calibre humillaba a la clientela. Antonio no daba abasto con las llamadas. Lo llamaban desde la sede central de la marca en Italia, desde Madrid sus jefazos, periodistas locales e internacionales, todos pidiendo explicaciones. La presión era bestial. Necesitamos una solución drástica, le dijo su jefe por teléfono. Esto está manchando la imagen de toda la cadena. Si no lo arreglas ya, tomaremos medidas. Aquello era una amenaza clarísima de despido. Antonio se jugaba 20 años de carrera. Desesperado, consiguió el teléfono del representante de Lamine a través de un antiguo cliente que tenía contactos con el Barça. Necesitaba disculparse en persona y, si era posible, ofrecer algo que calmara el revuelo mediático. Pero ya era tarde. Porque 3 días después, Lamine colgó un vídeo en su Instagram donde aparecía en la concesionaria rival, Auto Prestige Barcelona. Mostraba un Lamborghini Urus naranja recién comprado, con detalles personalizados que lo hacían espectacular. En el pie de foto escribió, «Feliz con mi nueva adquisición y más feliz aún por el trato que me dieron aquí, donde atienden a cualquier cliente, sea quien sea, joven o viejo, famoso o no. Así da gusto». El post explotó en likes y comentarios de apoyo. El directivo de Auto Prestige se había movido rápido. En cuanto vio la oportunidad, había invitado a Lamine con un trato VIP, ofreciéndole un descuento y 1000 detalles para que se sintiera valorado. Resultado, una venta de más de 350.000 euros y una publicidad increíble para su negocio. Cuando Antonio vio ese vídeo, sintió como todo se tambaleaba bajo sus pies. Poco después, su móvil sonó. Era su jefe, y esta vez no venía nada conciliador. Está suspendido temporalmente. La central quiere una investigación interna y un plan de acción para que algo así no se repita. De momento, queda en el aire tu futuro en la empresa. Antonio colgó, sintiéndose hecho polvo. Sabía que lo más probable era que acabaran echándolo. Y, en efecto, 2 semanas después, le llegó la carta de despido por incumplimiento de los valores de la compañía. No había nada que hacer. Se sintió vacío, sintió rabia, vergüenza y arrepentimiento todo mezclado. Pero en el fondo también sabía que él mismo se había buscado ese resultado, y que el daño que había hecho a Lamine y a tantos potenciales clientes a lo largo de los años no tenía justificación. En los días siguientes, mientras tomaba café en la terraza de un bar cerca de su casa, leyó un artículo en El País que hablaba sobre la discriminación en espacios de lujo y ponía como ejemplo lo que había pasado con Lamine Yamal. Le hirvió la sangre al verse retratado como el ejemplo vivo de clasismo y prejuicio, pero, por otro lado, algo dentro de él hizo clic.
Se dio cuenta de que él había sido parte del problema. Durante años había mirado por encima del hombro a gente que no iba con ropa de marca ni traje caro. ¿Cuántas ventas habría espantado por su actitud altiva? ¿Cuántas personas se habrían sentido humilladas? No era solo un error profesional, era un error humano que dejaba cicatriz. Movido por la necesidad de arreglarlo al menos en parte, sacó el teléfono y mandó un mensaje al representante de la Mine. Fue un mensaje largo, sincero y doloroso de escribir. No busco limpiar mi imagen ni recuperar mi trabajo, decía en uno de los párrafos finales, solo quiero disculparme en persona con la Mine y escuchar su punto de vista, si es que me concede unos minutos de su tiempo. Contra todo pronóstico, una semana después, el representante lo llamó. La Mine había accedido a reunirse con él después de un entrenamiento en la ciudad deportiva del Barça. Antonio sintió un nudo en el estómago de los nervios, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando llegó el día, lo dejaron pasar a una pequeña sala de reuniones. Se sentó y esperó, mirando sus manos temblorosas. La Mine entró poco después con su representante. Gracias por venir, dijo Antonio con voz temblorosa. Sé que estás ocupado y valoro mucho este gesto. La Mine, tranquilo, asintió y se sentó frente a él. No se veía rencor en su cara, pero sí una mirada seria, de quien no olvida tan fácil. Antonio le contó cómo se había dado cuenta de sus prejuicios, cómo toda la vida había estado filtrando clientes por su apariencia. Le reconoció que no tenía perdón, pero que necesitaba decírselo a la cara. No vengo a pedirte que me ayudes a recuperar mi puesto, aclaró Antonio. Entiendo que me lo he ganado a pulso. Solo quiero que sepas que lo siento de corazón. La Mine guardó silencio unos segundos, y al final habló con la misma calma con la que encara a un defensa rival. No eres el primero que me juzga por mi edad o por mi apariencia, pero sí el primero que se disculpa así, directamente y con sinceridad. Aprecio eso. Antonio sintió un alivio en el pecho. Habló un poco más, intercambiaron algunas reflexiones, y tras unos minutos, la Mine se levantó para despedirse. Antes de salir, le preguntó: ¿Y ahora qué vas a hacer? Antonio le explicó que estaba pensando en montar su propio negocio de compraventa de coches, algo más sencillo pero con un enfoque distinto, donde cualquiera pudiera entrar sin sentirse juzgado. La Mine asintió, dedicándole una media sonrisa antes de irse. Unos 3 meses después, Antonio inauguraba su nuevo local en l'Hospitalet. Era pequeñito comparado con Autoélite, pero lo había decorado con gusto, sin lujos excesivos y con un ambiente acogedor. Ese día, apenas esperaba visitas importantes, quizás algún amigo o excompañero que pasara a saludar. Pero de pronto, se llevó una sorpresa gigante. Aparcando justo delante de la puerta, vio el Lamborghini Urus naranja de la Mine. El chico bajó con unos cuantos compañeros del Barça, lo que inmediatamente atrajo a un montón de aficionados y a algunos periodistas que iban siempre tras las estrellas del club. Venimos a apoyar un negocio donde se trata a todos con respeto, explicó la Mine a los medios allí presentes. Antonio cometió un error, lo aceptó y ha aprendido de él. Eso merece una segunda oportunidad, ¿no? Aquello fue un bombazo mediático. De un plumazo, la inauguración del local de Antonio pasó de ser un evento discreto a aparecer en periódicos y noticieros deportivos. El gesto de la Mine fue un gran ejemplo de perdón y redención, demostrando que la gente es capaz de cambiar si se lo propone. Antonio se emocionó hasta las lágrimas, sintiendo que la vida le estaba dando la oportunidad de empezar de cero, esta vez con la mente y el corazón más abiertos. A partir de ese día, el nuevo negocio de Antonio despegó con fuerza. No vendía Lamborghinis ni Ferraris de 1 millón de euros, pero ofrecía coches de gama media y alta, y sobre todo una atención al cliente impecable, sin juicios ni malas caras. De vez en cuando, la Mine o algún colega famoso se pasaba por allí para saludarlo, y eso, claro está, atraía curiosos y ayudaba a la reputación del lugar. Pero lo más importante es que Antonio había cambiado su forma de ver el mundo, entendiendo que cada persona que entra por la puerta merece el mismo trato, sea un millonario o alguien que solo va a informarse. Porque la dignidad humana no depende del saldo de una cuenta bancaria. Muchos meses después, cuando la Mine y Antonio quedaron para tomar un café, charlaron de todo un poco. El futbolista le contó cómo gestionaba la fama y el esfuerzo por mantenerse al máximo nivel,
con tantos ojos puestos en él. Le confesó que, a pesar de todo lo que ganaba, seguía siendo un chaval al que le gustaba ponerse ropa cómoda y pasear con sus amigos de la infancia por Mataró, sin sentirse obligado a lucir como una estrella de Hollywood. Antonio, por su parte, le contó que su clientela en el nuevo establecimiento era de lo más variopinta, gente joven que quería su primer coche chulo, familias buscando un monovolumen y de vez en cuando, alguien con más presupuesto que se interesaba por algún modelo deportivo. Y todos, absolutamente todos, eran recibidos con un saludo amable y una sonrisa. «Es curioso», comentó Lamine. «Nunca pensé que volvería a hablar contigo después de lo que pasó aquel día. Y mira ahora». «A veces las cosas pasan por algo», respondió Antonio. «Si no hubiera sido por aquella cagada monumental, yo habría seguido con mis prejuicios y tú te habrías llevado otro mal recuerdo. Pero ahora estamos aquí, hablando como dos colegas. La vida da muchas vueltas». Lamine se rió y le dio un golpe amistoso en el brazo. «Oye, que no se te olvide mantener esa política de puertas abiertas. Si a mis amigos los tratas mal, ¿voy a venir a cantarte las 40? Ja, no te preocupes», replicó Antonio. «Eso ya lo aprendí a las malas». La anécdota, sin duda, quedó grabada en la memoria de ambos. La de Lamine, como un recordatorio de que, incluso siendo una estrella, te puedes topar con gente que te juzga injustamente. La de Antonio, como la lección más grande de su vida, entender que, detrás de cada persona, sea joven, mayor, vistosa o discreta, puede haber un cliente valioso, una historia increíble o, simplemente, un ser humano que merece respeto. Y el resto del mundo, al ver cómo se resolvió aquel asunto, entendió que todos, en algún momento, hemos prejuzgado a alguien por su apariencia. Pero también aprendimos que las segundas oportunidades existen y que uno puede rectificar si de verdad pone la intención y la voluntad. Lo más bonito de todo es que, con el paso del tiempo, cada vez que Lamine brilla en el campo o lo nombran en la prensa como la joya del Barça o la promesa de la selección, Antonio siente una punzadita de orgullo extraño, como si hubiera contribuido a la narrativa del chaval, aunque fuera de una manera bastante lamentable al principio. Y se alegra de que aquel encontronazo haya tenido un final tan positivo. Desde entonces, cada vez que alguien entra en el negocio de Antonio y se siente intimidado por no llevar ropa de marca o por no tener pinta de comprar un cochazo, él mismo se encarga de recibirlo con un trato exquisito. Ha colgado un pequeño cartel en la entrada que dice: «Aquí valoramos a las personas, no sus apariencias». Y él es el primero en cumplirlo, porque nadie mejor que él sabe lo que pasa cuando prejuzgas a un chaval que al final resulta ser uno de los futbolistas más importantes de tu país. Puede que te preguntes qué pasó con Autoélite. Pues la empresa tuvo que hacer control de daños y sacar un comunicado público pidiendo disculpas a Lamine Yamal y a cualquier cliente que se hubiera sentido discriminado en su concesionaria. Cambiaron algunas políticas internas y, por supuesto, perdieron a Antonio, que llevaba 2 décadas al mando. ¿Les afectó a nivel de ventas? Durante un tiempo sí, porque la mala publicidad en redes puede destrozar tu reputación en nada. Sin embargo, con el paso de los meses, y tras bastantes cambios de personal, fueron recuperando clientela. Pero muchos nunca olvidarán aquel episodio. Al fin y al cabo, la gente enseguida te pone una cruz si te pasas de listo, y redes sociales hay para rato. Lo que sí quedó clarísimo es que Lamine, con apenas 17 años, dio una lección de humildad, no solo a Antonio, sino también a cualquiera que subestime a alguien por la forma de vestir o por su edad. Los artículos que salieron sobre este tema abundaron en el hecho de que, si tratas mal a alguien que resulta ser famoso, se te cae el pelo, pero la cuestión de fondo va mucho más allá. No hay que tratar mal a nadie, sea famoso o no, porque es un asunto de empatía y de ética personal. Dicen que, a veces, las grandes enseñanzas te llegan con un golpe bien fuerte. Antonio recibió ese golpe y se transformó. Y Lamine, por su parte, siguió brillando en el campo, driblando defensas y ganándose el corazón de la afición. Ahora, cada vez que marca un gol, muchos recuerdan aquella anécdota del Lamborghini y como, en cierto modo, puso en evidencia un sistema que aún juzga por apariencias. El que no haya cometido nunca un prejuicio que lance la primera piedra. De algo estamos seguros,
A raíz de todo aquello, las concesionarias de Barcelona, y en otros sitios, se pensaron mejor su política de filtrar a los clientes por la pinta. Y también muchísima gente se dio cuenta de que la amabilidad y el respeto no deberían depender de nada más que de la condición humana. Porque no hace falta ser millonario, ni una promesa del deporte, ni alguien con ropa de marca, para merecer un trato digno. Al final del día, lo verdaderamente importante es la forma en que reaccionamos cuando nos damos cuenta de que hemos metido la pata hasta el fondo. Antonio Ferrer la metió, y bien. Pero luego se esforzó en pedir perdón y en cambiar. Para Lamine, eso fue suficiente. Al menos, el chaval sabe que ganó no solo un Lamborghini Urus naranja, sino también una historia que contar sobre cómo los prejuicios pueden hacer que un día normal se convierta en una experiencia agridulce. Y, por supuesto, nos dejó esa enseñanza sobre el poder de una disculpa sincera y de una segunda oportunidad. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías reconocido a Lamine Yamal aunque fuera con camiseta y vaqueros rotos? ¿Lo habrías echado sin miramientos? A saber. Pero lo que sí te digo es que si vuelves a encontrarte con un chaval con pinta normalita en una tienda de lujo, te lo pienses 2 veces antes de soltar un comentario despectivo. ¿Quién sabe? Lo mismo es la próxima estrella del deporte o el próximo Bill Gates en potencia. Y lo mejor, aunque no lo sea, es tratarlo con respeto porque todos merecemos que nos traten bien. Si algo nos deja clara esta historia, es que esas apariencias engañan más de lo que a veces quisiéramos admitir. Un tiempo después, Lamine siguió con su carrera en el Barça, marcando goles inolvidables y cosechando elogios de los principales medios internacionales. Mucha gente se olvidó de aquel episodio en la concesionaria, y los nuevos fans ni siquiera conocen aquella anécdota. Pero entre la gente que la vivió en primera persona, se quedó grabada como un recordatorio de que un momento de arrogancia puede costarte muy caro y que, a veces, la humildad te lleva más lejos que cualquier despacho de cristal o corbata de seda italiana. Hoy en día, si pasas por la nueva tienda de Antonio, lo verás con un polo sencillo, sin corbata ni trajes ostentosos, saludando a cada cliente que entra con una sonrisa real, no forzada. Y si te paras a hablar con él, tal vez te cuente que el capítulo de Lamine Yamal fue un punto de inflexión en su vida, que se dio cuenta de que sus 20 años de trayectoria se podían derrumbar en solo 5 minutos de prepotencia. Pero lo más importante es que te dirá que aquella humillación que le hizo pasar a Lamine le sirvió para crecer como persona. Y en parte, gracias a la generosidad del joven futbolista que le perdonó, ha podido redirigir su carrera y, quien lo diría, ganarse el apoyo de gente que antes no habría dudado en calificar de simple curiosa. Moraleja de este rollo, nunca se sabe quién va a entrar por la puerta. Y aunque lo supieras, ¿de qué te sirve juzgar o menospreciar a alguien de primeras? No somos quien para decidir quién merece un trato exquisito y quién no. Todos valemos lo mismo cuando nos miramos a los ojos. Y si encima hay un chaval que puede permitirse un Lamborghini Urus, pues mejor para él. Eso no cambia el hecho de que, antes que un cliente, es una persona que merece atención y respeto. Así que la próxima vez que te hablen de Lamine Yamal y te digan «Buah, qué crack, la está rompiendo en el Barça y con la selección», tal vez te acuerdes de esta historia y pienses, sí, además de ser un fenómeno con el balón, es un tío que dio una lección de humildad y empatía a toda una industria que a veces se pasa de elitista. Y la próxima vez que veas a alguien con pintas sencillas acercarse a un lugar de alto standing, acuérdate de que incluso las estrellas más rutilantes pueden ir en vaqueros rotos y zapatillas gastadas. Al fin y al cabo, la modestia también puede ser parte del estilo de un campeón.